Empezamos a grabar y listo. Bueno, buenas noches, Yurani, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Me alegro mucho y te agradezco por tu asistencia a la web conference el día de hoy. Vamos a tratar de tocar los aspectos generales del curso de manera rápida, de esta actividad que tenemos en el primer ciclo de tarea y posteriormente pues vamos a resolver cualquier inconveniente si es el caso. Entonces, me acabo de perder. Sí. Ay, qué pena. Se me cerró la... Está chido. La presentación. Yurani, ¿me confirma si se está viendo mi pantalla? Sí, profe, su pantalla sí, pero pues no la presentación. Se ve su rostro. Ah, bueno, perdón. Déjame ver. Ah, bueno, se acaba de conectar Andrea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Me escuchamos? Sí, Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Bueno. Bueno, en términos generales, primero les quiero hablar del curso, contarles un poco de qué se trata y cuáles son sus propósitos para que lo tengamos en cuenta. Y pues posteriormente vamos a hablar de la actividad, a despejar dudas, que seguramente las hay. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es John William Archbold, yo soy el director de curso y lo voy a estar acompañando también como tutor en estos grupos que pues, están vinculados a continuación. Les recuerdo mi correo institucional, que ustedes ya lo tienen y pues en esa misma dirección me encuentran en Teams, entonces para que lo tengan pues muy en cuenta. Eh, Primero vamos a hacer una presentación del curso, vamos a escribir de qué se trata y vamos a hacer una contextualización de los contenidos de la primera unidad y pues posteriormente vamos a pasar a la guía de actividades para ver cuáles son las actividades que tenemos que llevar a cabo en este primer ciclo de tarea, como ya ustedes saben. Entonces, primero, muy importante, es el propósito de formación del curso y que tengamos en cuenta cómo este curso colabora o lo que nos aporta para nuestra formación como licenciados en educación. En este curso, como ustedes se habrán podido dar cuenta, es muy importante y nos sirve de repaso constatar cuáles son los conceptos principales relacionados con la educación y no solamente con la educación, sino con la educación, perdón, sino con la educación con enfoque étnico, que es algo, es una distinción muy importante que ustedes ya hicieron en la primera, la primera fase y que después vamos a estar repasando nuevamente con los materiales que ustedes tienen que revisar tanto en esta primera unidad como en la unidad que viene. Entonces, el propósito es que ustedes, primero que todo, tengan claros los procesos y la trayectoria histórica que ha deliberado la etnoeducación a lo largo de su trayectoria y que eso nos lleve a comprender de una manera más profunda y crítica las condiciones educativas actuales de los grupos étnicos para aportar a la construcción de nuevos modelos sociales. Básicamente nosotros lo que vamos a estar haciendo es una reflexión de lo que implica la etnoeducación para ver cómo también nosotros podemos contribuir a su fortalecimiento. Y de hecho, el objetivo final de este curso es que ustedes hagan un aporte, ya sea al proyecto educativo institucional, si estamos hablando de una institución regular, o al proyecto educativo comunitario, si estamos hablando de una institución educativa. Y pues eso ustedes lo van a estar viendo en estos dos ciclos. Ese va a ser el objetivo principal. Bueno, y en el ciclo final también. Pero bueno, eso vamos a hablar más adelante.
Bueno, importante tener en cuenta, este es un curso metodológico, por lo tanto, este no es un curso habilitable, eso es algo muy importante que lo tengan en cuenta. El curso se actualizó recientemente, entonces aquí vamos a ver unos contenidos y además unas tareas de pronto más aproximadas a las tendencias que hemos visto en los últimos años con los estudiantes que han pasado por este curso. Y pues es importante que tengamos en cuenta que aquí, entre otras cosas, y como en otros cursos que hacen parte de este mismo componente, de este componente disciplinar, pues que nosotros hagamos una serie de reflexiones no solo sobre lo que es la etnoeducación, sino cómo nosotros podemos aportar al ejercicio de la etnoeducación en campo, que pues es algo a lo que nosotros tenemos que apuntar. Las personas que estamos interesadas en la etnoeducación sabemos que en esta materia hay todo por hacer. Hay todo por hacer, hay muchas cosas que aportar, hay muchas estrategias que construir y pues ese tiene que ser una conciencia y un compromiso que nosotros tengamos que emprender desde este mismo momento. Y yo creo que este curso está muy enfocado y yo cuando hice la actualización del curso pues también me centré muchísimo en eso. Y también que nosotros en el caso de las instituciones que tengan PEC, nosotros sabemos que el proyecto educativo comunitario, su primera premisa es aceptar a la comunidad como fuente de la formación de ese educando para que éste tenga capacidad de aportar no a la sociedad en general, sino a esa comunidad. Entonces también es importante que empecemos a enfocar esa comunidad como objeto de saberes, como objeto de conocimiento y que sepamos que nuestra labor como docentes también tiene que ser instalar una mediación entre los saberes comunitarios y los estudiantes. Y eso es algo en lo cual vamos a estar haciendo énfasis en la unidad que viene. En esta primera unidad vamos a estar viendo una serie de contenidos que se dividen en dos capítulos fundamentales. Y pues para eso ustedes tienen unos materiales que yo espero ya estén consultando. Eh, ¿Qué vamos a ver en los capítulos correspondientes a esta unidad? En el capítulo uno vamos a observar un material que habla de la etnoeducación y su trayectoria. Y ustedes ya debieron de haberlo estado revisando, cómo surge la etnoeducación, cuál es su trayectoria, y por ende también darnos cuenta de cuáles son los logros que hemos obtenido en materia etnoeducativa, pero también cuáles son los retos y cuáles son las tareas que les quedan pendientes a la etnoeducación en este país. Y por otro lado, vamos a hablar concisamente de la etnoeducación, pero orientada hacia los temas indígenas. ¿Por qué? Resulta que desde el año 2010 en Colombia existe el lineamiento curricular para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la cual aterriza mucho en lo que tiene que ver con el diseño curricular, con los contenidos, con los fines que tiene la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Pero sabemos que en materia de educación indígena esto se vuelve más complejo porque cada comunidad indígena tiene sus propias características, sus propias necesidades y por lo tanto sus propias demandas a nivel educativo. Entonces es importante que tengamos una reflexión sobre todo del contexto, de las características generales y sobre todo de los retos que existen. eh, en materia de educación indígena. Y aparte de eso, pues reflexionar acerca de las grandes deudas que todavía tiene el Estado, el Estado colombiano y nosotros como educadores con las comunidades indígenas, y es de hecho el objetivo final, que es el establecimiento de la educación superior indígena que responda a las necesidades de los recuerdos y de las comunidades como tal. Y bueno, de la segunda unidad no vamos a estar hablando. No vamos a profundizar todavía. Eso lo tocaremos en la próxima web conference. Eh, bueno, para no hablar yo tanto eh, de las compañeras que están presentes, ¿quién me puede hacer el favor y puede leer esta primera imagen que tenemos acá?
el primer texto de la imagen. Yo, profe. ¿Quién de ustedes? Ah, ¿Quién me habla? Lina Ah, Lina. Perfecto. dice, la educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual. En la educación, tal como como la practica el hombre, actúa la misma fuerza vital, creadora y plasmática, que impulsa espontáneamente a toda especie viva al mantenimiento y protección de su tipo, pero adquiere en ella el más alto grado de su incentividad mediante el esfuerzo consciente del conocimiento y de la voluntad dirigida hacia la consecuencia de un fin. Wender La consecuencia. 1980. Consecuencia de un fin, Muchas, perdón. muchas gracias, Lina. Fíjense que este texto nos plantea una reflexión interesante y algo que también nos hace tener una posición crítica sobre el sistema educativo en el cual nosotros estamos inmersos. Porque nosotros tenemos un sistema de educación que es productivo, que forma trabajadores, forma empleados. Bueno, en ciertas instituciones también se forman dirigentes, emprendedores, jefes, pero la mayor parte del sistema está dirigido a la producción. Y ese énfasis hacia la producción nos hace olvidar cuál es el verdadero carácter de la educación y a qué es a lo que debe apuntar la educación. Para ustedes y a partir de la lectura de este texto, ¿a qué debe apuntar la educación y a qué debe apuntar una educación que se dé dentro del contexto de una comunidad étnica? Les planteo esa pregunta. ¿Hacia dónde Bueno, debe profe, apuntar? Sí, yo siempre he te escucho. considerado que como docentes no educadores lo primero que hay que formar es estudiantes con respeto y con valoración de su cultura propia, ¿no? Eh, yo tengo muy cercanas muchos indígenas que se avergüenzan de ser indígenas, que ellos quisieran tener o ser parte de los blancos, como les llaman ellos. Entonces yo creo que como en educadores es reforzar como esa conciencia, obviamente mediante acciones, mediante actividades y todo lo que tenga que ver con pues, la pedagogía. Exactamente. Miren que este texto a mí me gusta mucho porque nos hace énfasis en el carácter espiritual de la educación. Y yo creo que la educación hoy por hoy es más necesaria que nunca porque hay quebrantos a nivel espiritual de la sociedad y por eso la sociedad presenta todos estos problemas. Las comunidades étnicas, nosotros no somos ajenos a que pasaron por un proceso de colonialismo que buscaba anular su identidad, que buscaba anular su autonomía y que buscaba vulnerar pues todas las particularidades que caracterizan su identidad. Entonces, precisamente una educación con enfoque étnico ante todo busca reparar ese lazo con la propia conciencia o con el propio ser. Eh, Fíjate que aquí hay algo importante sobre lo que decía Lina. Eh, no es que esos muchachos rechacen su cultura porque sí, es que sencillamente no han tenido o han crecido inmersos en un sistema que rechaza la diversidad cultural. Y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es conducir esa mirada hacia adentro, conducir esa mirada hacia su alrededor cercano y llevarlo a un proceso de valoración. Y de alguna manera reparar esa herida o ese daño espiritual que ha implicado pues todos los procesos por los cuales ha pasado nuestro continente en sus 5 siglos de historia. Andrea, a mí me gustaría que tú nos ayudaras con la lectura de la segunda frase, la segunda cita. Sí, tutor, con gusto. Gracias. Educación es el proceso que hace posible que las prácticas, experiencias y vivencias sean comprendidas y explicadas en el diálogo de saberes que promueva la construcción del ser
y de unos nosotros inspirado en la aceptación y el respeto de sí mismo, la apropiación de una cultura, de unos principios y de unos valores. Gracias, Andrea. Miren que aquí se resume todo lo que estábamos de alguna manera señalando anteriormente. O sea, la educación es un proceso que promueve diálogo de saberes, construcción de ser y de un nosotros inspirados en la aceptación y el respeto de sí mismo, la apropiación de una cultura, de unos principios y de unos valores. Si nosotros en un proceso de educación y mucho más en un proceso de no educación no le estamos apuntando a eso, pues realmente no estamos logrando el objetivo y vamos a formar a unas personas que son funcionales dentro de un sistema para unos objetivos concretos, pero que no están construyendo sociedad, que no están construyendo cultura y principalmente que no están aportando para las generaciones venideras. Yo creo que eso es un llamado de atención muy importante y que nosotros que aspiramos a ser educadores, pues tenemos que tener muy presente. Eh, Quiero hacer énfasis en esto porque cuando ustedes me hicieron las líneas de tiempo, ay, perdón, cuando ustedes me hicieron la línea de tiempo, me llamó la atención que hay muchos hechos importantes y significativos que quedaron por fuera. Y es importante tener en cuenta cuáles son esos hitos importantes en la educación en Colombia. Entonces, hay que darnos cuenta que los años 70 y 80 fueron puntos neurálgicos para el reconocimiento de una educación con enfoque diferencial para las comunidades étnicas, porque fueron los años en los que los movimientos y los liderazgos indígenas lograron de alguna manera hacer mayor énfasis en la necesidad de que hubiese una dimensión educativa, social y jurídica distinta. ¿Para qué? Para garantizar la protección y el respeto de las particularidades de estas comunidades. Y estos procesos los empezamos a ver precisamente en estas décadas, hace 50 o 40 años. Sin embargo, estos procesos quedaron o estaban sin piso. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia estábamos con la Constitución de 1889, que era una constitución que decía que Colombia era un país único e indivisible con una sola religión, una sola raza, además utilizando la palabra raza, y una sola cultura. Y pues sabemos que eso no era realmente así. Hay un gran avance y es que en 1986 hay una reforma en el Ministerio de Educación Nacional que permite que se habiliten mecanismos educativos que respeten las lenguas tradicionales indígenas. Sin embargo, esto no se hizo extensivo a todo el país y de alguna manera precisamente la necesidad de un manejo lingüístico especial pues hizo que esto también tuviera unas limitaciones que se siguen viendo hasta el día de hoy. Pero hay un hito muy importante que viene con la Constitución del 91 que reconoce a plenitud la multiculturalidad y plurietnicidad del país. Esta Constitución, nosotros sabemos, lleva 33 años de haber sido promulgada y a partir de ella se han dado leyes como la Ley 70 de 1993 y diferentes decretos y formatos reglamentarios que pues han tratado de alguna manera de cobijar mejor todas estas necesidades, pero aún así pues quedan tareas pendientes, eh, porque hay pues grandes problemas que todavía se siguen enfrentando para validar este modelo educativo. Primero, pues sabemos que muchas instituciones educativas en estos contextos no cuentan con formación y nombramiento de docentes que pertenezcan a la misma comunidad. Muchos son docentes que vienen de afuera, son docentes ajenos, docentes que quizás tienen buenas intenciones, pero que por supuesto no tienen la experiencia cultural. Y lo ideal es que estas comunidades pudieran ser formadas por personas que tuvieran pues todas las características adecuadas para respetar y estar completamente inmersos en la cosmovisión que ellos propugnan. Por otro lado, pues es una gran necesidad creación de instituciones autónomas de educación superior.
cuando nosotros vemos una de estas comunidades étnicas, nosotros vemos que estas comunidades étnicas se dan roles, se dan oficios, se dan situaciones que no tienen nada que ver con lo que vivimos nosotros aquí en las grandes ciudades o en otros contextos. Y esos son saberes, perdón, esos son saberes, son formas de educación que merecen una validación y que merecen una sistematización. Y lamentablemente todavía en Colombia estamos en pañales, a diferencia de pronto de otros países. Por ejemplo, Perú es un país que ya tiene carreras profesionales que están completamente enfocadas a las necesidades de las comunidades y de los contextos indígenas. Entonces, esa es una tarea que tenemos pendiente. Y esa es una forma también de validar, por supuesto, esos saberes y ponerlos al mismo nivel de los saberes occidentales, que por supuesto siempre han tenido como la primacía o han estado por encima de los demás. Punto importante, la producción intelectual. Fíjense que ocurre algo pues bastante particular. La partería, por ejemplo, es algo que ha sido extensamente practicado en Colombia desde hace siglos y hay todo un conocimiento y de hecho muchos conocimientos de la partería fueron después apropiados por la medicina occidental y adaptados por la medicina occidental. El enderezar la posición del feto es algo que no es propio de la medicina occidental, es algo que es propio de la partería tradicional. Y es curioso que la partería tradicional siempre fue rechazada y siempre fue cuestionada. Y vemos que en muchos lugares desapareció la costumbre de que las mujeres tuvieran hijos con parteras y empezaron a tener hijos en hospitales, en la medida que iban apareciendo pues centros médicos. Y es muy gracioso que la UNESCO, a finales del año pasado, haya declarado la partería Patrimonio de la Humanidad cuando pues han pasado siglos en los cuales esta práctica no se ha protegido. ¿Y por qué no se ha protegido? Precisamente porque no existen unos mecanismos adecuados para validar el conocimiento intelectual que existe en nuestras comunidades. El conocimiento de las parteras era un conocimiento que tenía unas bases, que tenía una experiencia y que sencillamente no había pasado por las pautas del método científico. De ser así, hubiese sido validado. Entonces, ¿cómo validar los conocimientos de nuestras comunidades desde sus propias características y desde sus propias posibilidades? Eso es una tarea todavía pendiente. Yo diría que no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y por último, administración educativa propia. Si no existen docentes endógenos que pertenezcan a las mismas comunidades, pues encontrar directivos docentes que pertenezcan a las mismas comunidades es más raro todavía. Y eso también es muy importante porque el hecho de que no haya una administración propia de estas comunidades, pues también en muchas ocasiones habilita, perdón, o permite que existan acciones administrativas que de pronto no son llevadas a cabo con mala intención, pero que sí repercuten negativamente en la instalación y la preservación de la cultura propia de la comunidad. Y esto es algo, pues, que no podemos desconocer. Les quería hacer una pregunta. ¿Existe alguna duda, interrogante a partir de lo que hemos mencionado? ¿O un comentario que de pronto a ustedes les gustaría hacer al respecto? Bueno, profe, a mí sí me gustaría hacer, qué pena que pues, no sé, la compañera Andrea, le intervengo mucho. Eh, No, vale, no hay problema. bueno, es que hay una cuestión, o no sé, en mi territorio pasa una cuestión. Yo el trabajo lo estoy realizando en una institución educativa eh, con, ¿Tú de con dónde eres, Lina? educación. Disculpa. Yo soy de Planadas, Tolima, Ah, ok. Y vives ahí. al sur. Vivo en un corregimiento que queda a 40 minutos del municipio de Planadas. Oh, Aquí cerca de ok. este corregimiento encontramos un resguardo indígena, PAES,
ellos tienen su propia institución etnoeducativa, pero por cuestiones del territorio no puedo ir hasta allá. Siempre queda retirado, queda como a 2 horas. Y fuera de eso, ingresar allá, pues no sé si usted, pues me imagino que usted tiene conocimiento que entrar a un territorio indígena, pues debe ser por permiso de la guardia, permiso del gobernador, bueno, en fin. Entonces no es muy fácil acceder, por eso entonces no tomé pues el trabajo con ellos, pero sí conozco o he conocido mucho de sus acciones pedagógicas que ellos manejan. Es muy cierto lo que su merced nos dice de que hay docentes que son propios de la comunidad, pero también es cierto que hay muchos bachilleres de esa misma institución etnoeducativa que los ascienden, por decir así, a docentes. Entonces, lastimosamente, no han sido, pues eso no ha sido como valorado, por decirlo así, porque resulta y pasa de que vienen a esta institución, que es una institución con pedagogía tradicional occidental, y pues obviamente los contrastes de conocimiento son muy distintos. Entonces, a los pelados les pega muy duro ese aprendizaje en ese sentido. Entonces, yo sí considero de que es bueno tener docentes que sean propios de la comunidad, pero también soy partícipe de creer que así como deben, pues deben como también ellos adquirir un conocimiento profesional, ¿no? Sí, claro. Eso es Así. como, como un pensamiento que tengo hacia eso. Oye, es que así, ese es el deber ser, ese es el deber ser y pues la idea es que la experiencia de vida sirva como un mecanismo que permita pues que todos los conocimientos y que de pronto la formación sea más efectiva y sea más contextualizada. Pero la gran razón por la que no existen esta clase de docentes es porque todavía pues hay obstáculos de formación. Eh, un estudiante indígena que su lengua materna no es el castellano, y de pronto tiene muy buenas habilidades, pero hace las pruebas del ICFES y obtiene un mal resultado porque en las pruebas del ICFES le toca manejar una lengua diferente y de pronto los contenidos no son los mismos contenidos que él vio en una institución educativa, pues ya es un estudiante que va a ser difícil que se pueda incorporar a una universidad, que pueda formarse y que pueda de alguna manera desarrollarse como docente. Aquí mismo en la UNAD hay muchos estudiantes que pertenecen a comunidades que a pesar de las facilidades relativas que pues tiene la modalidad a distancia, pues tienen problemas con su lengua, tienen problemas de conectividad, que eso pues es algo que se da en todo el territorio nacional y son diferentes inconvenientes. Entonces, por supuesto, debe haber esa formación y no lo dudamos ni por un segundo, pero pues también existen unos obstáculos que permiten que haya lugar a esa formación. Eh, Andrea, ¿tú tienes alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieras decir? Bueno. Bueno, si al respecto no hay más dudas, no hay ninguna inquietud y no hay de pronto nada más que Todo está mencionar. claro, todo Ah, queda ok, claro. listo. Ah, listo. Listo, listo. Entonces, si no hay dudas ni inquietudes al respecto, entonces yo creo que podemos irnos a la guía y hablar de lo que ustedes tienen que entregar en esta fase. Les quiero recordar que esta fase inició el 22 de febrero, hace ya casi 3 semanas, y pues concluye el 3 de abril. Entonces todavía tenemos unas 3 semanas precisamente para completar este ejercicio. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es
leer los contenidos de la unidad 1. Eso es algo muy importante y lo vamos a necesitar especialmente en la próxima unidad, porque en la próxima unidad vamos a hacer una articulación. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es seleccionar una institución educativa que sea básica o media y ustedes deben acercarse a esta institución con su carnet de estudiantil, o si en el caso es una institución que tenga el PEI colgado en internet, pues hacer la consulta del PEI en internet. PEI o PEC puede ser una institución que sea no educativa o puede ser una institución regular. Lo ideal es que si ustedes van a trabajar en una institución que tenga el PEI pues colgado en internet, ustedes hagan algún tipo de contacto con la institución y pues les digan que ustedes van a realizar un proceso con el documento de la institución. Esto como para que ellos tengan conocimiento. Entonces, la idea es que ustedes hagan una revisión, hagan un examen del PEI o del PEC y que realicen a partir de esto un diagnóstico en el que se den cuenta cómo se ven reflejados los elementos de interculturalidad o educación que reconocen a los grupos étnicos de Colombia. Es decir, ustedes van a ver que tanto hay un enfoque étnico en el proyecto educativo institucional y en el caso del proyecto educativo comunitario, cómo este está reflejado. Entonces, la idea es que ustedes hagan una triangulación de la información en las que se logra identificar, esto es muy importante y presten atención, el rol de la comunidad en el diseño. ¿Cómo participó la comunidad en el diseño de esa estrategia? La actualización y desarrollo del proyecto educativo es la otra vertiente que es importante que debemos de tener en cuenta. Y para eso tenemos que darnos cuenta si el PEI o el PEC estipula la participación de la comunidad en la organización. Entonces, a partir de esto, ustedes van a realizar un diagnóstico en el que ustedes tienen que responder estas preguntas. Si el colegio tiene modelo educativo, qué parte de la población es indígena o perteneciente a una comunidad étnica. Precisamente para esto se necesita que ustedes tengan un nivel de contacto con la institución. Si el colegio tiene o no tiene un modelo educativo, cuáles son los elementos que más resalta el proyecto educativo institucional, cómo y de qué manera se vive la educación en la institución. Y bueno, todo esto. Entonces, una vez ustedes realicen este diagnóstico, ustedes lo van a sistematizar en una matriz 5W 1H. Esta matriz, ¿dónde la van a encontrar? Aquí, junto a la guía. Entonces, si vemos esta matriz, ¿qué significa esto de 5W más 1H? Son unas palabras en inglés. What, que significa qué, why, por qué, who, quién, where, dónde, when, cuándo y how, cómo. Entonces ustedes tienen que ver cómo se ve la educación planteada en el proyecto educativo institucional. Si hay un modelo educativo, cómo se ven estos contenidos en el currículo, cómo se ven estos contenidos en el manual de convivencia. Esto es importante, porque el manual de convivencia dice, por ejemplo, qué medidas se deben de tomar si hay un proceso de discriminación. Esos son aspectos que es muy importante analizar porque de pronto aquí en el PEI pueden decir, ay, nosotros somos una comunidad incluyente y aplaudimos la diversidad. Y resulta que no hay ninguna medida en el manual de convivencia que proteja a los estudiantes que de pronto pertenecen a un grupo étnico y que pueden verse discriminados o que pueden verse maltratados por sus compañeros. Entonces es importante que en el análisis tengamos en cuenta el manual de convivencia y por supuesto el modelo pedagógico. Lina ahorita mencionaba algo súper importante y es si el modelo pedagógico de alguna manera se encuentra lo bastante abierto para recibir estudiantes que vienen de otros modelos de aprendizaje o que vienen de otros tipos de aprendizaje. Porque esto también es una forma en la cual de pronto un estudiante que pertenece a una comunidad étnica se puede ver discriminado. Si un estudiante viene de un modelo educativo propio o un modelo educativo en el cual se hace énfasis en ciertos saberes,
y de repente se enfrenta precisamente a esto que mencionaba Lina, a un modelo completamente occidentalizado, pues eso de alguna manera es algo que crea ciertas condiciones. Entonces, es importante que ustedes desarrollen cada uno de estos puntos en los segmentos, pero que los desarrollen con profundidad y que los desarrollen con conciencia crítica. Por eso, lo ideal es que primero hagan ese proceso de triangulación antes de hacer la sistematización acá en la matriz. Y pues bueno, básicamente esto es lo que ustedes necesitan. Ustedes no tienen que hacer presencia en la comunidad, perdón, en la institución educativa, pero sí necesitan establecer comunicación con la institución educativa. Y por supuesto, eh, perdón, por supuesto, tanto ¿cómo es que se llama? Si tienen acceso al PEI de forma electrónica como si les toca acceder al PEI de manera presencial. Eh, Y bueno, es importante que de pronto aquí hagan citas textuales del PEI que muestren puntualmente cuáles son los fragmentos en los cuales aparecen esas contemplaciones o esas omisiones. Y pues es un ejercicio que, como ustedes pueden ver, exige que ustedes hagan pues un examen detenido, exhaustivo, y que yo creo que también es muy importante para ustedes porque yo no sé cuántas veces ustedes se han enfrentado a la revisión de un PEI. Y eso es algo muy importante para ustedes, que ustedes se familiaricen con el PEI. Y si no han tenido oportunidad, que vean cuáles son sus componentes, que vean cómo está organizado. Pues creo que ese va a ser un ejercicio que les va a aportar en 2 vías. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, Sí, yo sí cuéntame. tengo una duda con llenar esa matriz. Sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, ahí, perdón, la puedes volver a poner, qué pena, profe. Ahí donde está lo que su merced decía que está en inglés, el por qué, el cómo. No, pero ahí dice, está en español también. Sí, sí, por eso, o sea, ahí, esa, esa parte. Entonces, es que dice que proyecto educativo institucional, el por qué de ese proyecto institucional. No, no, recuerda que aquí estamos, o sea, el enfoque de nosotros es mirar cómo está el componente de educación étnica en ese proyecto educativo institucional. Entonces, en ese por qué es, o sea, en ese caso, la pregunta que nos contestaríamos es, ¿se ve reflejado o no se ve reflejado? ¿Por qué? Entonces, es decir, hay una parte en el componente teleológico en el que habla de la diversidad étnica. Bueno, está contemplado. O no aparece ninguna mención a lo étnico. Entonces, ese sería el por qué. O sea, sí, no, ¿por qué? Recuerdan que el punto es el componente étnico. ¿Para quién está estipulado? No aparece estipulado solamente para los estudiantes, pero no contempla que también hay profesores que pueden pertenecer a comunidades étnicas o miembros de la comunidad, o hay comunidades étnicas cerca, no contempla ninguna relación con esas comunidades étnicas. Ese sería el quién. ¿Dónde se dan de pronto esas relaciones o esas interacciones? Solamente en la comunidad educativa no contempla que los estudiantes tengan algún contacto con comunidades externas o con otros sectores de la sociedad en los cuales puedan obtener una experiencia de pronto más aproximada, un contacto más diverso, etcétera. ¿Cuándo se estipula que se dan esos procesos? ¿Cómo estipula que se dan esos procesos? Entonces, lo que vamos a hacer es mirar cada uno de esos aspectos en el PEI, el modelo educativo, si existe a nivel de currículo, que estamos hablando del componente curricular que hace parte del PEI, manual de convivencia, que los lineamientos generales deben de estar en el PEI, y si podemos revisar el manual de convivencia de la institución, pues muchísimo mejor. Y en el modelo pedagógico, que también es un componente del PEI. Entonces, básicamente la idea es mirarlo de esa forma. ¿Sí me explico, Lina? Sí, profe, sí, sí lo entendí. Bueno. Bueno, Pero te particularmente, agradezco mucho esa pregunta porque sí, yo creo que era importante de pronto hacer Sí, esa. doctora, ahí quedó más claro. Justo quería preguntar lo mismo que la sí, compañera, pero ya quedó más claro. sí, sí, porque es Bueno. ¿Qué me que, ibas a decir? ¿cómo voy a llenar? No, te iba a comentar que, bueno, particularmente en mi caso, tengo es el PEI de la institución educativa Antonio Nariño,
que te decía que era una institución con pedagogía occidental. Bueno, este Ah, ok, hace, tú tienes el PEC de ese colegio. sí, señor. Ah, perfecto. Entonces a ti simplemente te tocaría hacer la averiguación de lo que tiene que ver con estudiantes, profesores, cuántos estudiantes pertenecen a la comunidad, cuántos profesores pertenecen a la comunidad, cuántos no. Sí, O sea, eso sería lo único que necesitas. sí, estudiantes pertenecen, docentes no. Pero Ninguno. es un pay, no, ninguno. Es un pay que está, bueno, desde el 2015 no se le hace ninguna actualización. Ah, En el bueno, ya. 2000, en el 2021, creo que fue, sí, en el 2021, una docente hizo pues como sugerencias y recomendaciones, pero esto pues debe estar aprobado por el ministerio para poderle hacer cambios a ese pay. Entonces no se le han hecho cambios a partir de esa fecha. O sea, ya simplemente hice como recomendaciones, subrayó que debía de ingresarse, falta muchísimo según, o sea, yo tengo los dos, el que hizo la docente y el antiguo que siempre ha estado. Entonces, en ¿Sabes el que eso que es ella un dato hizo, importante? en las ¿Sabes que eso que recomendaciones que ella menciona? falta mucho. No, de pronto las dificultades que tienen este tipo de instituciones que están en zonas de difícil acceso para hacer modificaciones en su proyecto educativo institucional. Eso es algo importante y eso es algo que tú podrías incluir en este diagnóstico. Me parece un dato muy interesante. Ah, ok, listo, bro. Sí. Eh, ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, igual No, ya profe, por ustedes mi saben que parte no. sí. Ok, No, tutor, si todo llegas. claro, ya. La única incógnita era sobre lo de cómo llenar el cuadro, o sea, las indicaciones que usted ya Igual dio. si llega a surgir alguna duda, ya saben, ustedes me pueden escribir por correo, por la mensajería de la plataforma, o me escriben por acá por el Teams y yo les contesto. Yo reviso plataforma y Teams casi todos los días. Entonces, yo por aquí les contesto cualquier duda que tengan. Andrea, yo también te tengo en el curso de educación para la transformación, ¿verdad? Sí, tutor, soy la única en el grupo que estoy, como que el grupo 5, creo. No, tú no estás en mi curso de educación para la transformación social. Sí, sí, tutor, sí. Yo pensaba que preguntaba este curso. Sí, sí, también estoy en ese curso. Ah, bueno, entonces todo además tiene mi número de teléfono. Sí, yo estoy también en el grupo. Sí, entonces cualquier cosa también me puedes preguntar por ahí. Bueno, sí, tutor, gracias. Ah, bueno. Bueno, entonces ya saben, Profe, cualquier duda, cualquier disculpa, inquietud. Sí. que te iba a preguntar, es que dice que, bueno, en el documento Word que hay que entregar la matriz, que es la que estábamos viendo ahorita, pero también dice que, también dice que realizar entrega del diagnóstico, o sea, hay que también, aparte de la matriz, introducir el diagnóstico que vamos a realizar. O sea, la matriz hace parte del diagnóstico. La idea es que ustedes hagan como una introducción Es que lo, en la que me hablen de la institución, dónde está, cuál es su contexto. Eso hace parte del diagnóstico, que hagan algún comentario sobre la triangulación que hicieron y abajo sistematicen. Hola, 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 ¿sí me explico? se fue. Hola, ¿me ¿Me escucha, profe? escuchas? Sí, yo te escucho. Lina, ¿me escuchas? No, se entrecorta, se entrecorta. Ahí Pero ya, ahora, ya, ahí ya. bueno, no te decía, o sea, la matriz es la parte fundamental del diagnóstico, ya, pero por ejemplo, ustedes en los trabajos siempre hacen una introducción, entonces en esa introducción tú me puedes hablar de me puedes, no, me debes hablar de la institución, me debes decir dónde está, qué características tiene, cómo es el contexto, todo esto, y si quieres puedes incluir, ya sea en la introducción o en una parte aparte después, cómo hiciste la triangulación y decir, bueno, yo revisé esto y esto, me encontré con esto. eh,
o sea, describir un poco cómo ha sido el proceso de análisis de la información para llegar a la matriz. Eso lo puedes hacer en la misma introducción o lo puedes hacer aparte. ¿Sí está claro? Parece que Linas... Ya, Sí, no, Lina. es que tengo como malo internet, pero ya te entendí, profe, sí, ya te entendí cómo, qué debo de hacer. Bueno. Una última recomendación, se los he dicho por los mensajes que les he enviado y se Y los voy a tutorial. reiterar. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, les sigo diciendo, recuerden que No en este solamente curso... decía que sí, tutor, dígalo. No Ok. solamente decía que nos digan. Bueno, listo. No, recuerden que en el curso es muy importante la participación en los foros. Participen en los foros y es muy importante que retroalimenten siempre a sus compañeros. Eso, si ustedes miran la rúbrica de evaluación, está ahí establecido. Entonces es importante que lo hagan. Si por alguna circunstancia ustedes participan y sus compañeros no participan, pues ustedes dejan la salvedad de, bueno, entré hoy y ningún compañero había participado. Eh, pero esa parte es muy importante, porque si ustedes ven la rúbrica, hay varios puntos que contemplan la participación en los foros, porque la idea del foro es que ustedes interactúen, que ustedes se retroalimenten, que ustedes se ayuden los unos a los otros. Entonces, no descuiden eso para que les vaya bien, ¿ok? Bueno. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la reunión. Les agradezco mucho a las compañeras que se hayan conectado. Ya saben también que tienen unos puntos por haber estado aquí presentes, tienen unos puntos en la rúbrica también, porque eso es algo que también tiene una evaluación. Y nada, de nuevo les reitero que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, por favor se comuniquen conmigo y pues yo estaré presto para orientarles en lo que haga falta. Mañana les voy a estar enviando la grabación de la web conference por si quieren pues repasar cualquier punto. ¿Ok? Bueno, tutor, muchas Listo. gracias. Que pase buena noche.